El otro retiro, por Ludo Bermejo. Ocurrió en el 2000. Lo recuerdo porque aquel fue un año mágico para todo el mundo. Un nuevo milenio cargado de oportunidades. Desde luego para mi esposa lo fue. 3 días después de Reyes me presentó los papeles del divorcio. No es que me pillara por sorpresa. Nuestra vida se había reducido a una rutina de trabajo, compras el sábado y visitas a la familia los domingos. Incluso nuestras vacaciones estaban regladas. Las gastábamos en un pisito de Canet de Berenguer que compramos con más ilusión que cabeza y que encadenaba nuestros agostos. Somos como robots, me dijo. Repetimos una y otra vez las mismas cosas. Me ahogo, ¿lo entiendes? Necesito respirar. Yo firmé todo lo que me puso delante y me quedé con las mismas rutinas que a mi ex le habían acabado por repugnar. Pasé los siguientes meses aturdidos. Todos mis amigos en realidad lo eran de mi esposa y cuando ella desapareció, también lo hicieron ellos. Sin vida social ni esperanza de tenerla, comencé a aceptar trabajos nocturnos y así fue como me convertí en uno de los guardias jurados que vigilaban el retiro cuando aún no cerraba sus puertas. Un trabajo bien pagado, pero que no era tranquilo. Drogadictos, camellos, prostitutas y mendigos emergían por la noche de sus agujeros y a mí me tocaba vigilar que la cosa no se desmadrara demasiado. Un esfuerzo inútil. Ni teníamos efectivos, ni nos esforzábamos mucho. Nuestro trabajo consistía en pasear, detener peleas y si había algún asunto serio, llamar a la policía. De drogatas y chaperos no quise saber nada. Con los mendigos, sin embargo, sí que tenía relación. Nada serio. Cuando me preparaba la comida hacía de más y llevaba un par de tarteras extra. También llenaba 2 termos de café en lugar de uno. Cuando veía a algún mendigo le llamaba por su nombre y le ofrecía un vaso o un bocado. No lo hacía por caridad, o al menos no solo por eso. Lo cierto es que me sentía solo y hablar con ellos me recordaba que había gente en peor situación que la mía. Con el paso del tiempo llegué a hacer buenas migas con uno de ellos. Se llamaba Julián, aunque todo el mundo lo conocía como el Viruelas. Debía de rondar los 50, con pelo cano y la cara arrasada por un acné mal curado. En tiempos fue director de una agencia de publicidad, pero cuando yo le conocí era solo cocainómano. O mejor dicho, ex cocainómano. Hacía muchos años que dejó de tener dinero para meterse mierda por la nariz. No había caído más bajo porque le aterraban las agujas, así que permaneció en ese espacio indefinido del adicto que no va peor, pero que está lo suficiente tocado como para no recuperarse. El Viruelas tenía buenos modales, era amable pero no servil y compensaba su cerebro hiperactivo con meditación y yoga, reminiscencias de un pasado yuppie del que no dejaba de hablar. Yo era la hostia, ¿entiendes, Gómez? Así me llamaban todos los que me conocían, como si aún estuviera en el colegio. Lo tenía todo, una mujer y 2 amantes, 3 coches, un ático cerca del Bernabéu. Si no fuera por la crisis del 93 aún estaría allí. Pero la muy puta se llevó mi agencia por delante y me dejó tieso. Y ya sabes lo que le gusta a los buitres los cadáveres. Cada noche manteníamos la misma charla y en cada ocasión yo me abstenía de decirle que quizás también influyó el que quemara todo en polvo blanco. Pero ¿de qué serviría insultarle? El Viruelas era buen conversador cuando conseguía centrarse, no era violento y conocía a todo el mundo. A veces incluso me avisaba cuando había problemas de los que él denominaba peligrosos. Entiéndeme, Gómez, hay cosas que no te voy a decir porque la gente tiene que ganarse la vida. Pero no queremos que esto se convierta en una zona de guerra. Aquí todo el mundo tiene que vivir en paz. Vivir en paz. Entre mendigos, putas, chaperos, camellos y yonkis, parejitas, carteristas y degenerados, aquello estaba lejos de ser un paraíso de la concordia. Pero para el Viruelas todo formaba parte de un equilibrio dinámico, como él mismo lo llamaba, que regulaba bajo las leyes del mercado. Oferta y demanda, Gómez, oferta y puta demanda. Incluso nosotros tenemos algo que ofrecer, ya sea trabajo, hacer de ojos o dar por culo, o ofrecerlo. Hablaba de sí mismo, pero también del resto de los suyos. Todos formaban parte de una economía soterrada y repugnante que algunas asociaciones habían tratado en vano de deconstruir. El problema es que pensaban que aquella gente era solo desposeídos, que eran pobres, vamos. Pero la mayoría de los mendigos había terminado así, por problemas de cabeza.
Podían no hablar solos o no golpearse el cráneo contra los árboles, aunque algo de eso había, pero en general todos tenían algo. Les faltaba un hervor o un tornillo, o estaban de alguna forma tullidos. Se habían colado entre las grietas y la solución no era tan sencilla como llevarles a un centro de acogida. Tarde o temprano volverían al retiro porque allí, en esa sociedad terrible, al menos tenían un papel que cumplir. Y tampoco es tan malo, me recordaba el Viruelas mientras bebía café. No te imaginas las palizas que hay en esos centros, o las violaciones, o los robos. Aquí también hay de eso, pero nos conocemos todos y nos ayudamos entre nosotros. Somos una comunidad. Tenemos nuestras reglas, nuestras costumbres y nuestros ritos. Recuerdo la noche en que me desveló aquella información. Era mi cumpleaños y como no tenía con quién celebrarlo, me había llevado 3 botellas de anís para que el Viruelas las repartiera. Él se quedó con una y bebimos los dos a mi salud en vasos de plástico. Después del cuarto ya andábamos los dos bastante tocados. De no ser por aquello, yo no hubiera dicho nada y de hacerlo no le hubiera dado importancia. Pero la pausa teatral, en el Viruelas todo era teatro, y mi propia borrachera me hicieron preguntarle a qué se refería con eso de los ritos. Mira, Gómez, tienes que entenderlo. El exceso de alcohol tranquilizaba el discurso del Viruelas. Una comunidad necesita de muchas cosas para sobrevivir. Alimento, cobijo y también algo en lo que creer. Algo que les una. ¿Te refieres? ¿Es que rezáis aquí? ¿Eres el cura de los mendigos? ¿Has encontrado a Dios en el parque? Pronuncié aquellas palabras entre risas que se cortaron al ver la mirada del Viruelas. Había fuego en aquellos ojos. Hay más cosas en el cielo y la tierra, Gómez, que las que sospecha tu filosofía. Tú no lo entiendes, vives en tu pisito y vienes aquí por las noches. Eres un visitante, un extranjero amable. Meneó la mano como restando importancia a su enfado. Pero extranjero, a fin y al cabo. No sabes lo que es estar aquí. No sabes lo que es caer. Pero entonces, respondí con la cabeza embotada, ¿me estás diciendo que eres una especie de sacerdote? Te digo una cosa. Cuando caes, cuando de verdad te deslizas por el agujero y dejas atrás la rutina de desayuno, comida, cena y misa del domingo, entonces empiezas a ver de verdad. Aquello encendió mi curiosidad. El Viruelas no era un tipo religioso, putero que conómenos sí, pero no pío. No te imagino dando misa, no te ofendas, pero de verdad que no lo veo. El Viruelas rió y me palmeó el hombro con tanta fuerza que me hizo soltar el vaso. El pestazo a anís caliente me dio ganas de vomitar. Ni misa, ni casullas, ni crucifijos, ni Cristo. ¿Qué te piensas? ¿Que somos de los que ponen velas y follan bajo la estatua del ángel caído? No, Gómez, no. Nosotros tenemos nuestros propios ritos y nuestros propios dioses. Traté de preguntar, pero entonces sentí como el estómago se me daba la vuelta y aparté la cabeza para vomitar entre los matorrales. De rodillas y con la cabeza colgando, se me vino a la mente el cabreo que se iba a pillar el jardinero al ver aquello y me di cuenta de lo borrachísimo que iba. A mi espalda, ajena a todo, el Viruela seguía hablando, pero yo no solo pude captar el final de lo que decía. En unas semanas. Vaciado el estómago, me volví de nuevo hacia el mendigo, que bebía de la botella morro. ¿Qué? En 3 semanas la luna estará en su perigeo. Puedes venir a verlo, en el estanque. Pero te lo advierto. Volvió a dar un trago a la botella y comprobé cómo se tambaleaba sobre sus propios pies. No volverás a ser el mismo. Meneé la cabeza entre aturdido y hastiado. Como dije, el Viruela sea teatrero, una reminiscencia de sus tiempos como publicista. Lo que tú digas, pero de verdad que no te veo con túnica. Antes de que pudiera darme cuenta, el Viruelas me cogió de las solapas y me acercó a su cara. Desde esa distancia podía ver los agujeros en su rostro, las venas de los ojos, su nariz destruida. Me miró durante unos segundos y sentí miedo, el suficiente como para tratar de echar mano a la porra que colgaba de mi cinturón. En el perigeo, en el estanque. Si tantos cojones tienes, te veo allí. Después me empujó y caí de espaldas. Me dio un buen golpe en la cabeza, así que cuando me levanté estaba furioso, con la porra en una mano y las esposas en la otra. Pero el mendigo ya había desaparecido entre los árboles. Noté una humedad en el cuello y al palparlo me manché las manos de sangre. Regresé a la garita maldiciéndome a mí mismo por hacer migas con putos yonkis miserables. Durante las semanas que siguieron el Viruelas no se dejó ver. Tampoco es que lo buscara, pero era extraño no encontrármelo entre los que se acercaban a por el café o la bebida.
Decidí que se habría arrepentido por la que me lió y traté de no darle más vueltas, aunque lo cierto es que estaba inquieto. Aquel hombre era lo más cercano que tenía a un amigo. Recordaba bien lo que me había dicho del estanque y del perigeo. Compré un libro en la Cuesta de Moyano donde explicaba el término, punto de la órbita de la Luna en el que existe menos distancia con respecto al centro de la Tierra. Desconocía cómo era posible que el Viruela supiera sobre eso, pero a fin de cuentas él era un hombre con estudios. Después busqué cuándo sucedería, cosa que no era tan fácil en los tiempos en que Internet no estaba allí, dispuesta a explicarte todo. Por suerte era verano y los periódicos no tenían nada que decir, así que entre la pretemporada de fútbol y el monstruo del lago Ness, alguien escribió un artículo sobre la superluna de verano, que ocurriría en España el 16 de julio. Con la fecha descubierta solo quedaba decidir qué hacer. Debía presentarme allí. Me había tomado el pelo. Pensé que al menos podría acercarme esa noche. No era un lugar habitual de mi ronda porque el estanque estaba iluminado y expuesto, lo que lo convertía en mal sitio para hacer negocios o para emborracharse o para follar. Pensé que si encontraba al Viruela me disculparía, le diría que no había pasado nada, que todo fue un malentendido. Con ese pensamiento llegó la noche de la superluna. Hacía un calor terrible. Era uno de esos veranos en los que el asfalto despendía calor incluso de noche. Madrid se había vaciado y el negocio, como lo llamaban los compañeros, estaba tranquilo. Ni putas ni camellos tenían apenas trabajo y preferían desplazarse a las zonas oscuras del Paseo del Prado para conseguir clientela. Hacia las 11 de la noche comenzó mi ronda y durante las siguientes horas pasé una docena de veces por el estanque, pero allí no había nada más sospechoso que la falta de luz. Alguien había roto los focos que iluminaban la zona. Más trabajo para los chispas, pensé y no le di más vueltas. A las 3 de la mañana por fin me declaré vencido. Echaría un último vistazo y si no veía nada volvería a la garita. Los compañeros llevábamos 5 noches jugando al póker y yo había perdido una suma que necesitaba recuperar. Así que caminé hacia el estanque convencido de que el Viruelas me había tomado el pelo. Pero al acercarme escuché ruidos de conversación, chasquidos, risas. Los sonidos llegaban desde las escalinatas y yo estaba en el lado opuesto, así que no podía ver lo que pasaba. Decidí apagar la linterna y acercarme, pero a mitad de camino pensé que lo mejor sería dar un rodeo. Si el Viruelas había dicho la verdad, allí podría haber gente que no querría encontrarse con un vigilante al acecho. Así que avancé por entre los árboles en lugar de por el camino, rodeé el estanque y me refugié tras una columna para echar un vistazo a la explanada que antecedía a las escalinatas. Allí estaban todos los mendigos, sentados en sillas robadas a las terrazas. Debía haber al menos 2 docenas, todos vestidos con lo que podríamos decir eran sus mejores galas. Hombres afeitados y mujeres de pelo recogido, ropas viejas pero de calidad y sobre todo limpias. Aquella gente se había arreglado como nunca, para lo que fuera a suceder. Traté de distinguir al Viruela, pero aún estaba lejos, así que con cuidado de no hacer ruido, me acerqué hasta el mirador y abrí la puerta. Todos los vigilantes teníamos llave. Refugiado entre sus paredes, miré a través de la ventana en dirección al gentío. Sí, allí estaba el Viruelas, vestido de traje, de pie frente al resto de los suyos, cuidando que todos permanecieran en su sitio. Parecía más un profesor que un cura y sin embargo le cubría un hálito de dignidad que lograba que todos le hicieran caso cuando decidía cambiar a alguien de sitio o cuando acercaba una silla o mandaba callar a los que nunca lo hacían. Después de unos minutos, mi amigo se acercó al borde del estanque, extendió los brazos al cielo y habló con una voz de barítono muy diferente de la que utilizaba en nuestras discusiones. «Hermanos, esta noche es la noche. Después de un año de espera, por fin se acerca. Regocijaos porque uno de vosotros comulgará hoy con los dioses». Guardó silencio, aún con los brazos extendidos, y así se mantuvo durante varios minutos. No pude evitar sonreír al ver aquello y sin embargo, los mendigos seguían clavados en sus sillas, como si ellos también esperaran algo que, estaba claro, no sucedería. Decidí regresar a la garita, tratar de recuperar el dinero perdido y olvidarme de todo aquello. Ya volvería a ver al Viruelas después de las vacaciones, cuando el calor diera tregua y la extraña fauna del parque volviera a su redil. Con esa idea me di la vuelta para salir de mi escondite, pero entonces un resplandor se extendió a mi espalda. Supe al instante que no provenía de los focos.
La claridad tenía un tono turquesa similar a la luz sumergida de las piscinas. Con algo que solo puedo definir como inquietud me di la vuelta. Aquel fulgor brotaba del estanque, de repente agitado por olas imposibles. El resplandor se extendía para bañarlo todo con su luz verdosa, para definir contornos y sombras que no podían estar allí. ¡Nuestra Señora se alza! ¡Regocijaos! El Viruelas cayó de rodillas frente a un estanque que ahora borboteaba, y en el centro de ese borboteo nacieron las manos, los brazos, la cabeza inclinada, el torso de pechos diminutos y caderas anchas de una mujer enorme, desnuda de la cabeza a los pies, unos pies que ya caminaban sobre las aguas turbulentas, que se deslizaban en un baile que seguía la melodía de una música fantasmal. Y mientras la mujer imposible danzaba, el parque desaparecía para mostrar una ciudad de templos vacíos, cubiertos de algas, arruinados y sin embargo tan imponentes como su señora. No. Tomé aire y me supo a olores olvidados. No. El Viruelas abrió los brazos como si quisiera contener al mundo. Los mendigos se levantaron de sus sillas y la mujer danzó para ellos en un baile que no puedo describir porque mis palabras serían incapaces de explicar esa belleza de espirales que crecían cada vez más amplias hasta contener al Viruelas y después a los mendigos y también al mirador donde me refugiaba y que de repente parecía tan tenue que temí que desapareciera bajo mis pies. A mi alrededor la música vibraba frenética y pronto todo lo que quedó fue la melodía, y la mujer y su baile, su cabeza alzada como si buscara algo, su mirada saltando entre los rostros estáticos, sus ojos de un verde intenso que por un instante eterno se fijaron en mí y me llamaron como debieron llamar las sirenas a Ulises para devorarle con dientes puntiagudos. Y yo también abrí los brazos, enamorado, ungido por la diosa hasta que sus ojos se apartaron para posarse en los de una mendiga cualquiera, una hija de puta que se arrojó sobre esos brazos que ya la rodeaban, que ya se retiraban al centro del estanque, mientras la luz se retraía y retornaba el mundo a su estado original y horrible, con la mendiga y diosa ya refugiadas en el borboteo que las devolvía al abismo escondido en el metro de profundidad del estanque del retiro. No sé lo que pasó después, no soy consciente del momento en que el universo volvió a cobrar sentido. Solo recuerdo mirar alrededor y ver a los mendigos, las sillas desaparecidas en el estanque, los hombres y las mujeres aún húmedos de luz verdosa, mis pies de nuevo sobre suelo sólido y la tristeza, la infinita tristeza de saber que no había sido escogido. La congregación aún aguantó en pie hasta que el último destello desapareció de sus ropas. Después, con la misma desesperación que yo sentía, caminaron de vuelta a esa existencia miserable que por fin me daba cuenta yo también compartía. Una jaula de carne sin música ni vida. Abandonados por la diosa, el Viruelas y yo nos quedamos allí durante minutos vacíos. Después él se marchó y yo escapé del mirador sin dejar de llorar, convencido de que lo que había visto me acompañaría por el resto de mi vida. Caminé sin rumbo, por los caminos desiertos y al llegar a la entrada me di cuenta de lo que había contemplado y un terror cálido, como de tormenta, inundó mis sentidos. Abandoné el parque a la carrera y me refugié en las calles aún dormidas. Conseguí llegar hasta mi piso, vomité lo poco que tenía en el estómago, preparé la maleta y me marché de Madrid. Sabía que no volvería al retiro, que no podría vivir en la misma ciudad que lo contenía. El miedo me atenazaba los pulmones. Había estado a punto de caer en brazos de algo que no podía, que no quería, que jamás extendería. Fugitivo de mi memoria, encadené trabajos hasta conseguir un puesto como vigilante en un museo lejos de la capital y rodeado de desierto. En mis sueños aún visitaba aquella ciudad imposible que había entrevisto en el baile de la mujer. También soñaba con ella y con sus ojos verdes y con la música que me llamaba, que me exhortaba a regresar para volver con ella. Pasaron meses antes de que el recuerdo de aquella noche se desvaneciera de mi vigilia, años hasta que dejó de atormentarme por las noches. Poco a poco y paso a paso tomé de nuevo control sobre mi vida. Volví a casarme, tuve un hijo. Decidí no abandonar nunca el pueblo yermo.
Ni siquiera me atrevía a ir a la piscina y solo oír el agua corriente me llenaba de angustia. ¿Cómo explicar a mi mujer? ¿Cómo explicar a cualquiera que recordar un recuerdo me aterrorizaba? Con el paso de los años mi hijo crecía y mi mujer soportaba mis rarezas. Entré en un nuevo tipo de rutina, una vida sencilla, dulce. Algunas noches despertaba empapado en sudor, pero lo consideré un precio bien pagado por aquella existencia. Todo estaba bien, todo estaba en su sitio. Y sin embargo en mi interior comprendía que aquello era una mentira, un sueño del que despertaría tarde o temprano. Ocurrió en los meses de calor. Mi mujer había ido de vacaciones con nuestro hijo a la playa y yo me había quedado en casa, como siempre. Hablábamos a diario, ella me preguntaba qué tal iban las cosas y yo revisaba la casa vacía y contestaba, todo bien. Como dije, una vida sencilla. El último día de sus vacaciones, mi mujer me telefoneó para avisarme que llegarían a las 10. No lo hicieron. Esperé 1 hora, después 2, mientras algo que creí olvidado comenzaba a gritar en el interior de mi cabeza. Sobre la 1 de la mañana llamaron por teléfono. Era la policía. Señor Gómez, lamento comunicarle que ha habido un accidente. No pude seguir escuchando. Mi vida había desaparecido con la misma facilidad con la que se desmoronaría un castillo de naipes. Lo que siguió fue previsible. La visita al depósito, los cuerpos sin vida, el funeral y los pésames, la casa de verdad vacía. Y después, las faltas en el trabajo, el alcohol excesivo, la cuenta en rojo y al final el desahucio. En un tiempo indefinido me vi sin techo, pero no importaba. Nada de aquello tenía sentido. Pensé en suicidarme, pasé noches enteras sobre los puentes que cruzaban la autopista. Un solo paso y todo terminaría. Pero estaba asustado, inerme, tullido. No sé cuándo me di cuenta de lo que tenía que hacer, ni cómo conseguir regresar a Madrid. Cuando uno cae entre las grietas todo se confunde, se relativiza. Eran ciertos mis recuerdos. Una anciana sobre el suelo con la cabeza partida, un bolso gris, una tarjeta de crédito con el número secreto apuntado en una esquina, botellas de vino, luces de autopista y de repente atocha y un viento helado y la gente apartándose de mi camino. «¡Qué mal huele este señor!», escuché decir un niño. Después de tantos años el parque seguía siendo el mismo. Sus visitantes quizás habían cambiado, más extranjeros y menos músicos. Mucha gente que corría, patinaba, paseaba al perro, refugiados bajo chaquetas y abrigos. No importaba, nada importaba, ni siquiera el frío. Solo tenía que seguir ese sendero, después andar entre los árboles, llegar a los matorrales, sentarme junto al resto de caídos. «Tú eres nuevo», me dijo una mujer de rostro cansado y yo le pregunté, «¿Y el Viruelas?». Algún viejo respondió que hacía años había desaparecido. «Amigo, las cosas no son como antes. Ahora cierran el parque por la noche, nos echan, como a los perros». ¿Y qué hay del estanque?», pregunté. «¿Os seguís reuniendo allí en el perigeo?». Ellos me miraron como si estuviese loco y comprendí. La falta del Viruelas les había separado. Ya no había comunidad, solo individuos desesperados y hambrientos. Pensé por un momento, miré alrededor, conté las cabezas. Después palpé mi bolsillo, saqué las llaves inútiles, todas menos una. «Quizás haya suerte», murmuré y traté de ver, entre los árboles, el mirador que se alzaba sobre el Parque del Retiro. Desde entonces, creo, han pasado meses. El frío dio paso a la lluvia y la lluvia a los primeros rayos de sol. Pero ya no nos importa el tiempo, ahora dormimos refugiados. Entramos en el mirador cuando cae la noche y nos tumbamos en el suelo o sobre los escalones. No fue difícil convencer a mis compañeros de que conseguiríamos más estando juntos. Ahora compartimos la calderilla y los bocadillos. De vez en cuando algún vigilante trata de ponernos firmes. Entonces los compañeros se alborotan y piensan que estarían mejor por su cuenta en algún otro lugar. Pero son solo ladridos. Todos saben que están mejor en esta comunidad. Hay peleas, sí, y también robos, pero nos ayudamos entre nosotros y hasta el más loco tiene un papel que cumplir. Pero claro, no es esa la razón por la que permanecemos unidos. El Viruelas tenía razón. Para que una comunidad exista, también necesita creencias. Y cada noche antes de dormir, yo les hablo del perigeo y de lo que esconde las aguas del estanque. Cada noche alguien me dice que estoy loco.
Cada noche alguien pregunta, ¿cuándo es el perigeo? Pronto, respondo siempre, cuando la luna esté en su sitio. Entonces vendrá la señora y todo esto tendrá sentido.